Seguro que alguna vez lo sentiste. Ese instante en que el cuarto se queda en silencio y por un segundo te preguntas si eres el único que sigue ahí. Tal vez fue una llamada que nunca llegó. Tal vez fue entrar a una casa vacía y notar que el silencio se sentía distinto. Se sentía definitivo. Aunque en realidad no había pasado nada. Millones de personas cargan ese pensamiento y nunca lo dicen en voz alta. ¿Qué pasaría el día en que todos los que creen simplemente ya no estén? No muertos, no oídos como entendemos que alguien se va. Llevados. Las escrituras lo llaman el rapto, y durante mucho tiempo lo trataron como un cuento para dormir de los fieles, algo que se asiente con la cabeza el domingo y se olvida el lunes. Quédate conmigo los próximos 30 minutos, porque lo que voy a mostrarte no es la versión que escuchaste en un púlpito o viste en un póster de película. Es más extraña, es más precisa, y una vez que la veas, ya no puedes dejar de verla. No viene un solo rapto, vienen dos. Y el espacio entre ambos es donde se derrumba todo lo que creías entender. Empecemos por lo que casi todos conocen, porque hay que pararse en terreno firme antes de caminar hacia lo que nadie te contó. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo escribiéndole a una comunidad que estaba enterrando a sus seres queridos y no sabía qué hacer con ese dolor. Les dice que el Señor mismo descenderá del cielo, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los que sigan con vida serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Esa es la escena que todos imaginan. Autos que se detienen solos, ropa que queda doblada sobre una silla vacía, el mundo entero preguntándose a dónde se fueron los buenos. Pero fíjate en algo que casi nadie se detiene a mirar. Ese pasaje no dice cuándo, no dice si ese momento llega antes, durante o después de lo que la Biblia llama la Gran Tribulación, ese periodo de 7 años de juicio y caos que precede al regreso visible de Cristo. Y ese silencio del texto no es un descuido. Es una puerta que casi nadie cruza. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Ahí Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia, una comunidad pequeña, sin poder, sin fama, pero que se mantuvo fiel en medio de la presión. Y le hace una promesa que no le hace a las otras 6 iglesias del mismo libro. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Guardado de la hora de la prueba, no guardado en ella, no protegido mientras ocurre, retirado antes de que empiece. Eso cambia todo. Porque si lees con cuidado, la Escritura no le promete lo mismo a todo el que cree. Le promete algo distinto a quien venció, a quien se sostuvo cuando fue más fácil rendirse, a quien siguió orando cuando la vida no le devolvía nada a cambio, a quien perdonó cuando el rencor era gratis y estaba disponible las 24 horas. Piénsalo así. Conoces gente que lleva la fe como una etiqueta y gente que la lleva como una columna vertebral. Ambos dirían que creen, pero uno se dobla ante la primera tormenta y el otro sigue de pie después de la 10ª. La Biblia distingue entre esos dos tipos de corazón, aunque a nosotros nos incomode admitirlo. Y aquí es donde aparece la primera pieza del rompecabezas que nadie te mostró completo. Hay un rapto, silencioso, íntimo, sin anuncios en el cielo, reservado para los vencedores, los que perseveraron, los que se mantuvieron fieles no por miedo, sino por amor sostenido en el tiempo. Ese grupo será retirado antes de que la tribulación caiga sobre la tierra,
como una recompensa que no se anuncia con trompetas, sino con la quietud de quien por fin llega a casa. No es un premio por perfección. Nadie que conozcas es perfecto, y tú tampoco lo eres. Es un premio por permanencia, por quedarte cuando pudiste haberte ido, por seguir creyendo cuando la evidencia visible te daba 1000 razones para no hacerlo. Y quiero que te detengas un segundo en esa palabra, permanencia, porque probablemente tú también has tenido tus propias tribulaciones personales, noches donde nadie sabía lo que estabas cargando, decisiones que te costaron amistades por mantenerte firme en lo que creías correcto. Ese tipo de resistencia silenciosa, la que nadie aplaude, es exactamente la que las Escrituras dicen que Dios sí está viendo. Así que si alguna vez te sentiste invisible en tu fidelidad, quiero que sepas algo antes de que sigamos. El cielo no mide lo que el mundo aplaude, mide lo que nadie más vio. Ahora bien, esto deja una pregunta enorme flotando en el aire. Si algunos son retirados antes de la tribulación, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los que creyeron de verdad pero llegaron tarde, o dudaron más de la cuenta, o simplemente no sostuvieron la misma intensidad de fe? ¿Quedan abandonados? La respuesta no es la que esperas. Y para llegar a ella, tenemos que hablar del segundo rapto, el que casi nadie predica, porque exige mirar de frente al capítulo más oscuro del Apocalipsis. Avancemos 7 años. La tierra ya no se parece a nada que hayas conocido. La gran tribulación no es una metáfora poética. Es, según el texto bíblico, el periodo de mayor sufrimiento que la humanidad haya atravesado jamás. Sistemas económicos colapsados, gobiernos reorganizados bajo un poder centralizado, una figura que se presenta como solución a todo, carismática, persuasiva, capaz de traer una paz que el mundo entero ansiaba, y que resulta ser exactamente lo opuesto a lo que prometía. Pero quédate conmigo, porque en medio de ese caos ocurre algo que pocos predicadores se atreven a explicar con la profundidad que merece. Apocalipsis describe a una multitud, no un grupo pequeño de elegidos, sino una multitud tan grande que nadie puede contarla, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono. Y cuando se pregunta quiénes son, la respuesta es clara. Son los que salieron de la gran tribulación, los que atravesaron el fuego, los que no fueron retirados antes, sino que se sostuvieron en medio del infierno en la tierra y no negaron su fe, aunque les costara todo. Ese es el segundo rapto, y a diferencia del primero, este no es silencioso. Este es visible, glorioso, cósmico. Los muertos en Cristo que quedaron, los que no formaron parte del primer grupo, resucitan. Los que sobrevivieron la tribulación siendo fieles hasta el final, son transformados en un instante. Y juntos, unidos por primera vez como una sola iglesia completa, se encuentran con Cristo en su regreso visible, el que toda la tierra va a presenciar, no solo los creyentes. Piénsalo de esta manera. El primer grupo fue retirado antes de la tormenta, como reconocimiento a una fidelidad ya probada. El segundo grupo atravesó la tormenta completa y salió del otro lado sin soltar la mano de Dios. Ninguno de los dos caminos es un castigo. Ambos terminan en el mismo lugar, frente al mismo Rey. Y aquí quiero decirte algo que quizás necesitas escuchar más de lo que crees. Si alguna vez sentiste que tu fe no era lo suficientemente fuerte, que otros parecían tener una conexión con Dios más limpia, más constante que la tuya, esta parte de la profecía te está hablando directamente a ti. Porque el segundo grupo no llega por perfección.
llega por negarse a soltar, incluso cuando soltar hubiera sido lo más fácil del mundo. Conozco gente, quizás tú también, que ha pasado por su propia versión de tribulación. Una enfermedad que no se fue cuando se suponía que debía irse. Una pérdida que reorganizó toda su vida sin pedir permiso. Un periodo tan oscuro que orar se sentía como gritarle a una pared. Y aún así, siguieron ahí. No con la fe perfecta de una postal religiosa, sino con la fe cansada, terca, que se levanta una vez más aunque no tenga fuerzas para hacerlo. Esa es exactamente la fe que las Escrituras describen en esta segunda multitud. No la fe fácil, la fe que sobrevivió. Y hay algo más, algo que casi nunca se menciona en este punto de la historia. La reunión final no es solo un evento espiritual abstracto. El texto habla de lágrimas siendo enjugadas, de que ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. No es solo una promesa sobre el destino final del alma, es una promesa sobre el final del sufrimiento mismo. Así que ahí tienes las dos piezas centrales del rompecabezas. Un rapto silencioso para los que vencieron antes de la tormenta y un rapto glorioso para los que vencieron atravesándola. Dos caminos, un mismo reino, una misma fidelidad, expresada de dos formas distintas según el momento en que cada persona se sostuvo. Pero para entender realmente lo que está en juego, tenemos que hablar de lo que ocurre en el medio, de lo que llena esos 7 años. Porque ahí es donde aparece la figura que las Escrituras describen con más cuidado y más advertencia que casi cualquier otra en toda la profecía bíblica. Todo imperio que ha caído en la historia empezó prometiendo orden. Así comienza también esta parte de la profecía. En medio del vacío que deja el primer rapto, porque sí, el mundo va a notar que faltan personas y va a necesitar una explicación rápida para no caer en el pánico total. Surge una figura. Las Escrituras la llaman de varias formas. El hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. Nosotros la conocemos como el anticristo. Y aquí es donde tienes que soltar la imagen de una criatura con cuernos que sale en las películas de bajo presupuesto. Esa imagen te protege de la verdadera amenaza, porque te hace pensar que lo reconocerías al instante. La descripción bíblica es mucho más inquietante que eso. Es un líder carismático, elocuente, capaz de negociar tratados de paz que ningún otro poder mundial logró negociar. Un hombre que se presenta como la respuesta racional al caos, en un momento en que el mundo está desesperado por cualquier tipo de orden. Segunda de Tesalonicenses lo describe con una frase que debería congelarte la sangre. Su venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No dice trucos baratos, dice señales reales, prodigios reales, pero al servicio de una mentira. Este hombre no va a parecer malvado, va a parecer brillante, va a parecer exactamente lo que un mundo roto cree que necesita. Va a ofrecer estabilidad económica a cambio de un sistema de control total, el que Apocalipsis describe como una marca necesaria para comprar y vender. Va a ofrecer paz internacional a cambio de lealtad absoluta. Y durante un tiempo, la Biblia es clara en esto. Va a parecer que funciona. Pero a la mitad del periodo, algo se rompe. El texto lo llama la abominación desoladora. El momento en que esta figura se sienta en el templo y se declara a sí mismo como divino. Ahí termina la máscara de paz y comienza la persecución abierta contra cualquiera que se niegue a rendirle culto. Los que se convirtieron después del primer rapto, los que vieron desaparecer a millones y finalmente entendieron la verdad, pero llegaron después del primer tren,
Son quienes enfrentan esta parte más dura de la historia. Son ellos los que forman esa segunda multitud de la que hablamos antes. Los que creyeron bajo presión real, con todo en contra, sabiendo exactamente el precio que iban a pagar. Y quiero que pienses en esto un momento. ¿Por qué no es solo una historia sobre el futuro? Es un espejo de algo que ya conoces. ¿Cuántas veces en tu propia vida algo que prometía resolver todo terminó pidiéndote una lealtad que no debiste entregar? Un trabajo, una relación, una promesa de seguridad que exigía silenciar lo que realmente creías. La estructura de esta profecía no es tan lejana como parece. Es la versión final, a escala mundial, de una tentación que la humanidad enfrenta todos los días en pequeño. La diferencia es que en esta historia final, la línea va a estar completamente clara. No vas a poder fingir que no sabes, y esa claridad, aunque suene aterradora, es también un tipo de misericordia, porque significa que nadie que elija resistir en ese momento lo hará por accidente. Lo hará sabiendo exactamente qué está eligiendo y qué está rechazando. Ahí es donde el sufrimiento se convierte en prueba, y la prueba se convierte en la fe más pura que un ser humano puede ofrecer. La fe que se sostiene sin ningún beneficio visible, sin ninguna recompensa inmediata, solo por la certeza silenciosa de que hay algo más grande esperando del otro lado. Y esa certeza, es exactamente lo que sostiene a la segunda multitud hasta el final. No la ausencia de miedo, la decisión de seguir de pie a pesar de él. Volvamos al principio, a ese silencio que sentiste alguna vez, a esa casa vacía, a esa llamada que nunca llegó. Ahora ya sabes lo que esa sensación intentaba decirte. Hay dos formas de atravesar esta historia. Retirado antes de la tormenta, por una fidelidad ya probada en lo pequeño, en lo que nadie vio, o sosteniéndote en medio de ella, sin soltar, hasta salir del otro lado transformado. Ninguna de las dos rutas empieza el día en que el cielo se abra. Empieza hoy, en la decisión que nadie más está mirando, en la que tomas cuando podrías simplemente no hacerlo. No sé cuál de los dos caminos te toca. Nadie lo sabe con certeza, pero sé que ambos terminan en el mismo lugar, frente al mismo rey, con las mismas lágrimas por fin enjugadas. Si esto te movió algo por dentro, sígueme en el canal. Compártelo con 5 personas que necesitan escuchar esto tanto como tú hoy. Y déjame un comentario sincero. No el que crees que debes escribir, el que realmente sientes, contándome qué tema quieres que desarrollemos en el próximo video. Nos vemos ahí.